En medio del desierto más seco del sur de Argentina, un hombre caminaba sin rumbo, con un reloj detenido en la muñeca y el alma congelada por la culpa. Había perdido a su hijo, había perdido su fe, pero lo que no sabía era que Dios estaba a punto de llamarlo otra vez. Una noche, en plena soledad, una flauta rota comenzó a sonar en el viento, y un niño apareció, sin palabras, pero con una misión. Lo guió hasta una colina donde no crecía nada, y donde una sola semilla lo haría encontrar todo. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué un reloj volvió a andar después de años? Y cómo un solo gesto, en el lugar más olvidado, se convirtió en refugio para cientos de almas. Lo que vas a ver es más que una historia, es una señal. Quédate hasta el final. Y si tú también crees que Dios aún transforma lo roto, suscríbete ahora, porque esta historia te va a encontrar. El desierto de la Patagonia era un océano de polvo inmóvil. El sol caía sin piedad sobre las piedras agrietadas y el viento arrastraba, más que tierra, arrastraba recuerdos. Don Elías, un hombre de rostro duro pero mirada herida, caminaba solo entre arbustos secos. Tenía unos 50 años, pero sus pasos eran más lentos que los del tiempo. En su muñeca colgaba un reloj antiguo, parado desde la mañana en que su hijo murió. Desde entonces vagaba sin rumbo. Nadie lo esperaba, nadie lo nombraba, él solo murmuraba al andar. Cuando el reloj vuelva a andar, sabré que estoy vivo otra vez. Una tarde sin nubes, mientras el silencio lo envolvía como un manto de castigo, don Elías se desplomó junto a un espino. No tenía agua, no tenía pan, solo llevaba consigo el reloj, una libreta vacía y un crucifijo colgado al cuello. Cerró los ojos y por primera vez en años susurró: «Si estás ahí, Dios, dime qué sentido tiene esto». Y entonces lo escuchó. Un sonido tenue, extraño, imposible. Era una melodía de flauta. Abrió los ojos de golpe. A pocos metros, parado en medio del polvo, un niño de mirada profunda lo observaba. No decía «impalabra», solo sostenía una flauta rota entre sus dedos. Don Elías se incorporó como pudo, sin entender si lo que veía era real o producto del hambre. El niño no hablaba. Solo se sentó sobre una piedra y sopló suavemente su flauta quebrada. No salía música, pero sus ojos decían algo. «¿Estás perdido también?», preguntó Elías sin recibir respuesta. El niño solo señaló el horizonte, una colina lejana donde apenas se distinguía una sombra solitaria. Luego, sin aviso, se levantó y comenzó a caminar. Don Elías lo siguió como hipnotizado. Sentía en su pecho una chispa que no sentía desde el día del entierro. Algo vivo, algo que no era suyo. Caminaban en silencio, el niño siempre un paso adelante. Elías no preguntaba más, solo lo seguía. La noche cayó lenta, sin estrellas, el frío mordía los huesos y la oscuridad parecía tragarse el camino. Pero entonces, al pie de una roca enorme, el niño se detuvo, se agachó, tocó la tierra con sus manos delgadas y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Don Elías gritó, buscó, lloró: «No me dejes ahora, no me hagas esto tú también». Pero no hubo respuesta, solo la brisa y el crujir del reloj, que por un segundo pareció avanzar un tic. Temblando, don Elías se dejó caer junto a la roca. El reloj volvió a quedarse en silencio, pero él ya no era el mismo. Algo se había movido dentro de su pecho. Sacó su cuaderno vacío, el que llevaba sin saber por qué, y escribió con manos torpes: «Lo vi, era real, y me mostró el camino». Las lágrimas caían sobre el papel seco. Esa noche durmió encogido, envuelto en su abrigo roto, con el crucifijo entre los dedos. Soñó con su hijo, pero esta vez no lloraba, sonreía, y detrás de él, el mismo niño de la flauta, soplando una melodía que no se oía, pero se sentía.
El amanecer llegó teñido de rojo. Elías se levantó con los huesos entumecidos, pero el alma despierta. Volvió a mirar la roca donde el niño había desaparecido. Había algo allí. Escarbó con las manos. La tierra estaba blanda, como si alguien la hubiera tocado poco antes. Encontró un pañuelo viejo, doblado, y dentro de él una semilla grande, dorada como el sol. No entendía nada, pero en el cuaderno, al lado de sus garabatos, ahora había una frase escrita con letra distinta. Plántala cuando creas que ya no hay esperanza. Elías cayó de rodillas. Estás aquí, ¿verdad, Dios? Comenta aquí desde qué país nos estás viendo y tu nombre, para incluirte en nuestras oraciones. Queremos orar por ti. No estás solo. Don. Elías guardó la semilla con cuidado en el bolsillo interior de su abrigo, como si fuera un corazón nuevo. Caminó sin rumbo durante horas, con el cuaderno en una mano y el crucifijo colgando sobre el pecho sucio. El viento se levantó y con él una sensación de urgencia. Subió una loma alta donde el suelo estaba cubierto de piedras blancas. Desde allí vio el desierto expandirse como una herida infinita. ¿Dónde quieres que la plante?, murmuró. En ese instante, una ráfaga de viento abrió su cuaderno. La página donde antes estaba en blanco, ahora tenía una cruz dibujada justo en el centro. Sin pensarlo, Elías comenzó a cavar, con las uñas, con las palmas, con las lágrimas. El suelo estaba duro al principio, pero se ablandó como si reconociera su intención. Plantó la semilla, la cubrió con tierra y se sentó junto a ella. No sabía si esperaba un árbol, una flor o simplemente un suspiro, pero en su alma algo florecía. Pasaron horas. El sol ya descendía cuando una sombra se acercó. Una mujer, vestida con un manto sencillo, llevaba una olla de barro en las manos. ¿Tiene sed, señor?, preguntó. Don Elías asintió, sin comprender de dónde venía. Ella sonrió y dijo: «Yo también soñé con esta colina». La mujer se sentó junto a don Elías y sirvió un poco de agua en una taza de madera. «Mi nombre es Clara», dijo con voz suave, «y llevo días caminando, siguiendo un sueño». Elías la miró confundido. «¿También viste al niño?». Ella no respondió de inmediato. Solo sacó de su bolso un pedazo de papel arrugado. Era un dibujo, un reloj detenido y una flauta rota. Elías sintió un escalofrío. «¿Dónde lo viste?», preguntó. Clara respondió sin dudar. «En mi oración me dijo que buscara la colina y al hombre que había perdido la hora». Ambos se miraron. El milagro ya no era un símbolo, era un encuentro. Esa noche encendieron un pequeño fuego con ramas secas. Compartieron pan duro, palabras rotas y silencios sagrados. Clara le contó que había perdido a su esposo e hija en un accidente. Desde entonces había vagado buscando sentido. «Quería morirme», confesó. Elías bajó la mirada. «Yo ya estaba muerto, solo que seguía caminando». Y entonces, como si lo hubieran ensayado, ambos dijeron al mismo tiempo: «Y apareció el niño». El fuego crepitó con fuerza. Las brasas parecían latir como un corazón. En la colina solitaria, donde antes solo había desierto y sombra, ahora había dos almas rotas, reconstruyéndose una a la otra. El amanecer los encontró dormidos junto al fuego, apagado. Cuando Clara abrió los ojos, lo primero que vio fue a Elías arrodillado frente al montículo donde había plantado la semilla. Sus manos estaban juntas, sus labios se movían sin sonido. Oraba, como un niño, como un hombre que ya no pedía explicaciones, solo presencia. «¿Y si nada crece?», preguntó Clara acercándose. Elías la miró y sonrió por primera vez. «Entonces ya creció algo dentro de mí». Ella se sentó a su lado y juntos miraron el pequeño montículo de tierra con el cuidado que uno le da a una tumba o a una cuna. Pasaron los días.
Elías y Clara construyeron un pequeño refugio con ramas y piedras. No tenían mucho, pero compartían todo: la comida escasa, el calor del fuego, las historias que antes dolían y ahora sanaban. Cada mañana regaban la tierra con el agua que Clara traía del arroyo lejano. Y cada noche escribían en el cuaderno. No sabían para quién, tal vez para Dios, tal vez para el niño de la flauta. «Hoy sentí menos frío», escribió Clara un día. «Hoy no, lloré al despertar», anotó Elías. Y así, sin darse cuenta, estaban sembrando algo más profundo que raíces. Estaban sembrando vida. Una mañana, cuando el cielo todavía era azul pálido y los pájaros despertaban con timidez, Clara lanzó un grito suave. «¡Elías, ven!». Él corrió hasta el montículo. Allí, entre la tierra húmeda, brotaba un pequeño tallo verde, frágil, tembloroso, pero vivo. Ambos se quedaron en silencio, como si cualquier palabra pudiera romper el milagro. Elías se arrodilló, tocó la hoja con los dedos temblorosos y murmuró: «Está creciendo, como tú dijiste». Clara respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. «No es solo una planta, Elías. Es la promesa de que no todo está muerto». El desierto, por primera vez, parecía rendirse ante la esperanza. Con el paso de los días, más brotes comenzaron a surgir alrededor del primero, como si la semilla hubiera despertado a otras dormidas bajo la tierra reseca. Clara tejió una cruz con ramas delgadas y la colocó junto al brote más alto, para que nunca olvidemos quién nos trajo hasta aquí. Elías asintió, y esa noche escribió en el cuaderno: «Aquí, donde vine a morir, estoy aprendiendo a vivir». Ya no miraba el reloj, ya no esperaba que volviera a andar, porque algo dentro de él se había puesto en movimiento, su fe, su alma, y en cada brote verde veía el reflejo de su hijo, vivo en otra forma. Una tarde, mientras Clara cocinaba una sopa con raíces y hierbas silvestres, Elías notó algo en el horizonte, una silueta que se acercaba tambaleante con un bulto al hombro. Era un joven cubierto de polvo, con la ropa rota y los ojos desbordados de agotamiento. Cayó de rodillas al llegar a la colina. «¿Puedo descansar aquí?», murmuró. Clara corrió a buscar agua. Elías lo ayudó a sentarse. El joven no hablaba mucho, pero traía consigo una historia clavada en el pecho. Esa noche, bajo el mismo cielo que había visto tanto dolor, el muchacho durmió cubierto por una manta vieja y una oración silenciosa. Al amanecer, mientras el sol acariciaba las plantas nacientes, el joven se levantó con esfuerzo. Miró a Elías y dijo: «Soñé con esta colina. Una voz me decía que aquí hay algo más fuerte que el oro». Elías lo miró fijo. «Aquí no hay riqueza, solo tierra, fe y cicatrices». El muchacho sonrió por primera vez. «Entonces es verdad, vine al lugar correcto». Y se quedó. Ayudó a construir un segundo refugio, trajo piedras del río, cargó agua sin que se lo pidieran, y cada noche escribía también en el cuaderno común. Ya no era solo una historia, era una comunidad, un santuario de los que alguna vez caminaron rotos y encontraron raíces. Con el paso de las semanas, más personas comenzaron a llegar. Algunos venían por rumores, otros por sueños. Un anciano con un bastón tallado, una madre con su hijo enfermo, una mujer que no hablaba desde hacía años. Todos, de algún modo, habían sido guiados a esa colina. Clara y Elías los recibían con lo poco que tenían: sopa caliente, sombra bajo el brote más grande y un silencio lleno de consuelo. El joven, a quien llamaban Julián, decía: «Aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo qué estás dispuesto a sembrar». Y cada nuevo día brotaba una planta, una sonrisa, una historia. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Elías encontró a Clara sentada junto al brote original, llorando en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó.
Ella levantó la mirada. Es la primera vez que lloro y no es por dolor, es por gratitud. Elías se sentó a su lado. ¿Te acuerdas del reloj?, dijo mostrando su muñeca vacía. Dejé de llevarlo. Ya no necesito saber la hora, porque sé que estoy en el momento correcto. Clara tomó su mano y la apretó con fuerza. En ese instante, la planta más vieja floreció. Una flor blanca, sencilla, perfecta, como si el cielo les dijera: ahora sí, han comenzado a vivir. Desde entonces, todos los recién llegados plantaban algo al llegar: una semilla, una piedra pintada, una oración escrita en papel. La colina comenzó a transformarse. Donde antes solo había polvo, ahora había senderos marcados con manos humildes. Una anciana trajo una vela y la encendió frente al brote blanco. «Para que esta luz nunca se apague», dijo. Julián construyó un banco de madera bajo el árbol más alto. Clara organizaba comidas colectivas y Elías contaba historias. No con la voz de un sabio, sino con el temblor de alguien que volvió a creer. La colina ya no era un lugar, era un hogar. Una noche, mientras las estrellas brillaban, como faroles suspendidos por Dios, Julián se acercó a Elías con el cuaderno entre manos. «Ya no queda espacio», dijo. Elías lo tomó con cuidado, lo acarició como a un hijo. «Entonces es hora de comenzar otro», respondió. Se levantó, buscó una caja de madera y colocó el cuaderno adentro, junto con la flauta rota y el pañuelo viejo donde estaba envuelta la primera semilla. Esto fue el inicio, pero lo verdadero sigue creciendo. Esa noche, bajo el cielo mudo, enterraron la caja junto a la flor blanca, como se entierra una historia para que nazca como legado. Si tú también crees que una fe pequeña puede mover montañas, suscríbete ahora. Sé parte de esta historia. Con el nuevo cuaderno en manos de Clara, comenzaron a escribir ya no lo que dolía, sino lo que florecía. Las páginas hablaban de reconciliación, de risas de niños que antes no hablaban, de hombres que antes solo sabían gritar y ahora sabían escuchar. Un día, llegó un periodista al lugar, atraído por historias que se murmuraban como leyendas. Caminó entre los brotes verdes, habló con los rostros marcados por el sol y el perdón, y finalmente entrevistó a Elías. «¿Qué es este lugar?», preguntó. Elías miró a su alrededor y respondió: «Es donde uno llega cuando ya no quiere huir de su dolor, sino convertirlo en raíz». El reportaje se difundió por radios, periódicos y redes. La colina empezó a recibir más visitas, no por curiosidad, sino por necesidad. Algunos venían solo a sentarse en silencio, otros a dejar una flor, una carta, un pedazo de pan. Un grupo de jóvenes trajo herramientas y construyó un refugio más sólido. Otro pintó un cartel de madera: «Colina de la Esperanza». Pero Elías, al verlo, sonrió y clavó un segundo letrero junto al primero. En él solo decía: «Aquí comenzó el reloj». Nadie lo entendió al principio, solo Clara, y al mirarlo, le apretó el brazo y dijo: «Volviste a andar antes que el reloj». Con el tiempo, la colina se convirtió en un refugio sagrado para los que ya no esperaban nada. Allí no se pedían nombres, documentos ni explicaciones. Solo se ofrecía un cuenco de sopa caliente, sombra bajo el árbol y silencio compartido. Elías, que alguna vez llegó sin alma, ahora guiaba con ternura, enseñaba a los niños a escribir, ayudaba a los jóvenes a plantar, escuchaba a los viejos sin interrumpir. Clara organizaba oraciones al atardecer. Julián tocaba música con una flauta nueva, pero siempre dejaba la rota junto al altar de piedra, porque allí nació todo, no del sonido, sino del silencio que lo precedió. Una mañana clara, Elías sintió un dolor suave en el pecho. No era temor, era plenitud.
Caminó solo hasta la cima de la colina, se sentó bajo el árbol más frondoso y abrió el cuaderno. Escribió solo una línea: «Gracias por no olvidarte de mí». Luego cerró los ojos. Clara lo encontró horas después, con una expresión de paz absoluta, el cuaderno sobre el pecho y el reloj. Sí, el reloj, marcando una hora exacta por primera vez en años. Eran las 6:27, la misma hora en que su hijo había partido. Pero esta vez no era una despedida, era un reencuentro. El entierro de Elías fue sencillo, como su vida renovada. Lo colocaron bajo el árbol, donde había florecido la primera semilla. No hubo discursos, solo lágrimas silenciosas, manos entrelazadas y una vela encendida por cada historia que él había tocado. Julián tocó una melodía suave con la flauta. Clara leyó en voz alta la última frase del cuaderno, y en ese instante, una ráfaga de viento recorrió la colina, agitando las hojas como si el cielo mismo aplaudiera. No lloraban por su partida, sino por su transformación, porque Elías no había muerto, se había sembrado y ya estaba dando fruto eterno. Con el paso de los años, la colina se convirtió en un santuario natural. Niños jugaban entre las plantas, viajeros dejaban cartas bajo el árbol, ancianos venían a sentarse frente a la tumba de Elías solo para escuchar el viento. La comunidad mantenía vivo su legado: acoger sin preguntar, sembrar sin esperar, amar sin medida. Clara seguía allí, envejeciendo con dignidad. Julián ahora enseñaba a otros a tocar la flauta rota, no por su sonido, sino por lo que representaba, y cada persona que llegaba, al leer el cartel «Aquí comenzó el reloj», entendía que no era un lugar, era un llamado. Un día, una niña de ojos negros y voz dulce llegó con su madre. «¿Aquí fue donde vivió el Señor de las semillas?», preguntó, señalando el árbol. Clara sonrió, ya con las manos arrugadas por los años. «Sí, hija, aquí empezó todo». La niña se arrodilló y dejó una piedrita pintada con un corazón. «Yo también soñé con él», dijo. Julián, escuchando desde el banco, asintió. «Entonces ya formas parte». Esa noche encendieron todas las velas del altar, y entre sombras danzantes, alguien, quizás el viento, quizás algo más, sopló una nota suave por la flauta vieja. La melodía que nunca se había oído, por fin sonaba. Hoy, cuando el sol se esconde detrás de la colina y el silencio cubre los campos como un manto tibio, aún puede verse la figura de alguien arrodillado bajo el árbol, escribiendo. No es Elías, no es Clara, es cualquiera de nosotros, porque la historia de Elías no es solo de un hombre que encontró una flor en medio del desierto. Es de todo aquel que, aún roto, decide caminar. Aún en medio del polvo, decide sembrar. Y cuando uno siembra con fe, Dios responde con milagros silenciosos, pero eternos. Porque donde una vida florece desde el dolor, Dios ya estuvo ahí primero.